Hola, ¿qué tal? En este tutorial te voy a mostrar cómo fabricar una suspensión delantera a muy bajo costo y con resultados profesionales. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Control Total? Bueno, pues ahora estamos en este video. Déjenme, antes de empezar, voy a mandar unos saludos. Bueno, hoy en especial, este saludo es para Ángel Nauta. Ángel Nauta, porque el día de ayer fue su cumpleaños. Entonces, bueno, pues muchas felicidades para Ángel Nauta. También otro saludo a FIFA 18 Games Play. FIFA 18 Games Play. Que bueno, pues semana tras semana siempre está aquí apoyándome en el canal. Bueno, pues le mandamos un saludo y un gran abrazo. Y por último a Technological The Watts. Technological The Watts. Bueno, pues también a él le mando un gran abrazo, un gran saludo. Entonces, pues a los tres, Ángel Nauta, felicidades por el día de ayer de su cumpleaños. FIFA 18 Games Play y Technological The Watts. Bueno, espero haber pronunciado bien. Bueno, pues a ellos tres, un fuerte abrazo y un gran saludo. Y bueno, pues ahora sí, empezamos. Bueno, vamos a armar esta dirección con suspensión. Bueno, yo le estoy poniendo profesional. Ya tiene cositas que vamos a ocupar. Ahora sí, de cosas profesionales. Y tratar de hacer, bueno, lo quise hacer lo más sencillo posible. Pero conforme vaya ocupando las piezas, se las voy a ir describiendo. Bueno, pues vamos a empezar a armarlo. Bueno, pues ya empezamos a instalar la primera pieza. Es esto, vean. Es un ángulo de aluminio, sí, con estas dos perforaciones. Aquí hay una, esta es otra. Esto nos va a servir de apoyo para nuestros amortiguadores. Vean que nada más lo sujeté con dos tornillos. Recuerden que yo para todo estoy ocupando tornillo de 1/8 de diámetro con tuerca de seguridad. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo tienen. Bueno, pues ahora ya le pusimos estas dos piezas. Están sujetas por la parte de abajo. ¿Sí? A las piezas le hice rosca, bueno, perforación con rosca para poder sujetarlas de la parte de abajo. ¿Sí? Este va a ser nuestro apoyo para la suspensión. Sí, vean cómo está. Sí, en pantalla está saliendo el diagrama de las medidas por si lo quieren hacer. Recuerden, la perforación es de 1/8 de diámetro. Bueno, aquí vean que ya instalamos estas dos barras, ¿sí? De aluminio. Están ahorita un poquito justas, vamos a decirlo así. Ya después, aquí en las partes móviles, una pequeña gotita de aceite para que lubrique y pueda moverse mejor. Bueno, ahora estas otras dos barritas también van a ir aquí arriba, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo y ahorita les muestro. El largo de las barras, bueno, pues ahora sí va a depender de su proyecto, que también podemos jugar ya cuando esté toda la suspensión, con toda la pieza, recorrerla hacia el centro o recorrerla hacia afuera, ¿sí? Pero bueno, en especial estas barritas miden de punta a punta 5 centímetros. Bueno, pues ya quedó aquí instalada las barritas, ¿sí? Igualmente están un poquitín justas. Sí, pero es cosa de ponerle aceite ya cuando lo tengamos todo armado. Ya veremos si aflojamos un poquito
o con el simple aceite, con eso nos queda. Bueno, ahora viene una parte bastante importante. Voy a ocupar esto. Esto es una masa, ¿sí? Ya profesional. Y obviamente pues tengo que utilizar el eje, o aquí nosotros le llamamos muñón. Y obviamente también con sus valeros, ¿sí? Bueno, permítanme instalarlo para que vean cómo va a quedar en nuestra suspensión. Bueno, no les comenté, la masa no trae estos tornillos, ¿sí? Es un tornillo igual de 1/8 de diámetro, pero le corté la cabeza y aparte están pegados, ¿sí? Con el adhesivo de la gotita están pegados a la propia masa. Ahora van a ver por qué. Miren, aquí ya le pusimos una barrita. Esta barra tiene, en esta perforación, tiene rosca, pero en esta otra no tiene, ¿sí? Entonces, esto es así. Aquí está la de la parte de la rosca. Tiene que entrar como si fuera una tuerca. Ok, esto ya quedó así, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar el juego de la dirección. Miren, la propia rosca va a hacer que nos dé este juego derecha y izquierda. Se podría haber hecho una sola perforación y que el tornillo entre, pero queda con un poquito más de juego. Es por eso de que traté de hacerlo mejor con la rosca para que tenga menor juego estas piezas y hacer de que toda nuestra dirección con la suspensión tenga lo mínimo de juego o de holgura. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues ahora vean esto. Ya está casi terminada la parte izquierda. Vean aquí. Es la dirección derecha y izquierda, ¿sí? Como ven, este tornillo gira. Miren, aquí está girando. Obviamente el de abajo también está girando sobre la barra de aluminio, porque lo tenemos pegado a nuestra masa, ¿sí? Pero no hay problema, no se le tiene ni que poner aquí en esta parte una tuerca, porque como no se va a desenroscar, nada más es este giro, ¿sí? No hay problema de salirse. Bueno, ahora aquí pusimos un tornillo mucho más largo. Vean esto. Aquí es donde va a ir el amortiguador que fabricamos. Vean ahora por la parte de atrás. Todo tiene tuerca de seguridad, ¿sí? Y vean esto. Cómo va a funcionar. Miren aquí. ¿Sí? Derecha, izquierda. Sube y baja, ¿sí? Obviamente aquí depende también las llantas y el recorrido del amortiguador. Bueno, aquí hay un punto bastante importante. La placa de mi chasis contra estas dos barras de abajo, aquí tiene, miren, está entrando el lápiz. Tiene una separación, claro, porque ahorita está pegando este tornillo. Pero si yo lo levanto, hasta ahí pega, ¿sí? Mi suspensión está un poquito hacia abajo para darle un poco de más recorrido a mi suspensión. Entonces las dos barras de abajo están pegando con el chasis. Tiene esta parte levantada, por eso es de que les puse el diagrama de esta barra de aluminio para que vean dónde va a ir la perforación. La siguiente perforación, bueno, pues la va a dar la altura de nuestra masa. Bueno, pues continuamos, vamos a poner el amortiguador. Bueno, pues ahora ya instalé este otro tornillo en la torre que va a soportar a nuestro amortiguador. Bueno, también es un poco largo, ¿sí?
detenido, perdón, con una tuerca. Aquí puse una tuerca normal. No le vi tanto caso de poner una tuerca de seguridad, ¿sí? Bueno, ahora el amortiguador que fabricamos. Ya sea que puede ir así o puede ir al revés. Aquí no hay ningún problema. Aquí es nada más cosa de estética, de como ustedes lo quieran poner. Bueno, simplemente miren, este es el largo que tiene. Lo tenemos que comprimir un poco para que entre, ¿sí? Vean este largo. ¿Sí? Más o menos lo que es nuestra pieza para soportar el amortiguador, para detenerlo. Eso es lo que tenemos que comprimirlo. Y simplemente lo metemos. Cuesta ya un poco de trabajo por la presión que está ofreciendo el amortiguador. ¿Sí? Listo. Ya entró. Bueno, vean esto. Ahora miren aquí. Ya quedó con la fuerza que está ofreciendo el amortiguador. Ya quedó bien pegada nuestra barra. No creo que no se está viendo. Aquí así. Aquí está. Ya está pegando nuestras dos barras de abajo de la suspensión a nuestro chasis. ¿Sí? El propio amortiguador, pues obviamente ya aventó la suspensión. Ahora vean esto. ¿Sí? Aquí está haciendo su función. Obviamente este va a ser para pista. No va a ser para todo terreno, pero bueno, le va a tener cierto recorrido la suspensión. Pero bueno, aquí está. Entonces voy a armar del otro lado y luego instalar las llantas. Bueno, amigos de Radio Control Total, vean esto, ya lo tenemos de los dos lados terminado. Miren. Sí, ya les apliqué una pequeña gota de aceite para que tuviera mejor movimiento, más libertad. Bueno, ahora lo que sigue, bueno, pues son los ejes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Aquí metemos primero nuestro engrane grande. Después el eje o muñón. Aquí le llamamos muñón también. Y después aquí está, ¿sí? El pequeño valero, ¿sí? Bueno, ahora tenemos estas piezas que también, bueno, pues tienen que ser juego de toda esta masa profesional, porque si no, pues no tenemos cómo sujetarlo. Bueno, sigue entonces este pequeño perno. Lo metemos el perno. Aquí está, ¿sí? Y luego esta pieza, el hexágono, que tiene, bueno, pues obviamente esta ranura que va a entrar en nuestro perno, ¿sí? Aquí está. Bueno, y por último, bueno, pues nuestra llanta. Metemos nuestra llanta. Sí, parece que no ha quedado. Ahí está. Con su respectiva tuerca. Bueno, también tiene que llevar una rondana o arandel. Aquí la metemos. La tuerca. La podemos apretar con esta llave. La vamos apretando. Sujetamos la llanta. Apretamos bien. Y vean esto. Y aquí está. Giro derecha, izquierda.
y esto estaría así. Déjenme mostrarles el giro derecha, izquierda. Aquí hay un detalle. Desde que la construí, fíjense bien, aquí está la llanta para ir en línea recta. Pero si damos vuelta a la izquierda, pega la propia llanta en nuestro soporte del amortiguador. Hacia el otro lado no hay problema, pero la llanta del otro lado tendría este mismo problema. Bueno, esto lo solucionamos con el radio control, con la emisora, para que tenga menos giro, ¿sí? Entonces, bueno, este es un pequeño punto que ya para las siguientes direcciones y suspensiones hay que modificarlo. Tal vez hacer una perforación más hacia este lado y el amortiguador que quede más metido para que no haya este problema. Pero ahorita lo vamos a dejar así. Y miren, imaginémonos que ya está la llanta del otro lado. Vean esto, ¿sí? Viene una imperfección, entonces sube y baja. Y bueno, amigos de Radio Control Total, pues ya quedó terminada nuestra suspensión delantera. Bueno, la cosa de la dirección lo voy a dejar para otro video. Vean, aquí nada más le puse esta varilla para que vean. Miren, ¿ya vieron el movimiento de la varilla? Como estamos ocupando simplemente varilla roscada, no estamos ocupando los conectores normales, entonces esto se nos dificulta para que tenga juego en estas partes. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro video más adelante, ¿sí? Pero por lo pronto ya quedó nuestra suspensión terminada. Miren, vean aquí, del lado izquierdo, del lado derecho, los dos lados, ¿sí? Ahora lo levantamos, imaginémonos que agarramos un brinco, una rampa, ¿sí? Y vean esto, ¿sí? Obviamente, pues hay que fijarse bien ya cuando tengamos nuestras baterías, el controlador de velocidad, el motor, la carrocería, todo el peso en general, porque sí influye. Alguien me dijo que no es cierto, que hay que ponerle cualquier tipo de resortes. Pero no es cierto, sí influyen mucho los resortes. Si ponemos unos muy suaves, pues con el peso de nuestros accesorios, pues obviamente va a quedar así. Y si ponemos unos muy duros, pues va a quedar tal cual está a la altura, pero no va a hacer las funciones para ir aislando todas esas imperfecciones del camino, ¿sí? Pero bueno, quedó bastante firme toda la suspensión, quedó muy bien. Y bueno, amigos, pues creo que hasta aquí les dejo el video. Ya les digo, la de la dirección va a ser después. Pero bueno, pues aquí se los dejo. Ayúdenme con sus deditos arriba si les gustó el video. Coméntenme allá abajo, pues ya saben, cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme. Y bueno, pues un abrazo, un saludo a todos mis suscriptores. Y que bueno, pues les agradezco ese apoyo que siempre me dan. Se los agradezco de todo corazón. Y bueno, pues creo que no hay más que decir. Pues aquí ya lo tienen. Y esperen el proyecto ya terminado de todo esto. Va a ser un proyecto bastante interesante. Espero yo que sí quede muy bien este proyecto. Pero por lo menos miren, la suspensión delantera ya quedó lista. La dirección, bueno, va a ser otro video, porque si es un punto y aparte este juego de la varilla, sí nos trae problemas cuando no tenemos los enlaces o las conexiones adecuadas con rótulas. Bueno, pues entonces hasta aquí se los dejo el video. Repito, les mando un abrazo, un saludo a todos mis suscriptores y nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias.